Gracias al grupo de alabanza en esta noche. Buenas noches, mis amados. Dios me los bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por momentos como estos en los que podemos derramar nuestra alma en adoración, en reconocimiento de nuestro Dios. Amén. Nos gozamos en ello porque tenemos ese gran privilegio. Aquí solamente nosotros nos preparamos para lo que será la eternidad, ¿verdad? Por eso aprendemos la ley de Dios, porque dice la Escritura en el Salmo 119, el 89, dice que desde siempre, desde la eternidad, su palabra está establecida en los cielos, y en Él confiamos y en Él esperamos. Amén. Así es que a todos nuestros hermanos que nos ven, ¿verdad? También a nuestros hermanos aquí presentes, las reuniones que tenemos, ¿verdad? Normalmente, pues ahora, normalmente decimos, ¿verdad? Hay muchos que no pueden venir, pero gracias a la tecnología y pueden estarnos viendo a través de la transmisión. Sé que hay algunos hermanos deseosos de poder estar de querer estar en la casa de Dios, pero no pueden. Y entonces, cada vez que tenemos la oportunidad y podemos, ¿verdad? Debemos hacer ese gran esfuerzo de estar en la casa de Dios. Que no llegue el tiempo cuando estamos lamentando o deseando, ¿verdad? Y no podemos. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Dios tiene el control aún cuando vemos a nuestro alrededor a lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, especialmente los agnósticos, o sea, todos aquellos que no temen ni creen en Dios, ¿verdad? Y que de alguna manera se identifican con los ateos, ¿verdad? Pero dicen que a menos que un avión lleno de ateos se vaya cayendo, entonces empiezan a clamar, ¿verdad? En aquel que dicen no creer. No existe ningún ateo, no lo hay. Y le digo por qué. Quizás hayan hombres, ¿verdad?, que hayan investigado y andan buscando por todos lados y que ignorantemente, ¿verdad?, y no es una palabra ofensiva el ignorar, porque hay quienes ignoran, nunca se les ha informado, ¿verdad? Nunca han recibido esa información de que nos ha llegado a nosotros y hemos podido ser salvos. Entonces, pero hay quienes se denominan ateos en medio de una gran cantidad de personas que les han predicado. ¿Y por qué no existe ningún ateo? Porque la Escritura nos dice que en Romanos, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 1, desde el 19 en adelante, habla acerca de todos aquellos como menospreciaron a Dios y cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, como aún de figuras de animales, cuadrúpedos y todo eso, y está hablando de aquellos en la antigüedad, pero que religiones como esas perseveran hasta hoy en día. Entonces, dice la Escritura que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces el ser humano no tiene excusa. Ahí mismo dice en Romanos 1, ¿verdad? 23, si no estoy mal en la cita, donde dice que toda la creación de Dios habla acerca de la verdad de Dios, y que no hay manera de que ellos se excusen de que no existe Dios, para no creer en Él. Pero en medio de las circunstancias que vivimos en estos tiempos, mis hermanos, déjenme decirle que la Escritura nos declara una y otra vez, ¿verdad?, acerca de la justicia del hombre. No existe hombre bueno, no existe hombre justo, no hay ni siquiera uno, lo declara la palabra. Y entonces es por esa razón que cuando somos confrontados con la palabra que nos declara de un Dios y su santidad, de un soberano, de un ser que tiene esos atributos de que sabe todo, de que conoce todo y de que está en todas partes al mismo tiempo y que no hay nada que escape a su poder, entonces estamos desnudos, estamos descubiertos y somos una pequeñez, una miniatura, o somos finitos delante de Él. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Él es único, es verdadero y es santo. Inclinemos una vez más nuestro rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque ese es el Dios que hemos conocido, el Dios que tiene el control sobre todas las cosas.
Aún, Señor, en medio de las dificultades y de la violencia que ha venido a este mundo, que ha existido, Señor, desde la caída del hombre. Empezaron los asesinatos, empezaron las envidias, empezaron, Señor, todas esas codicias, etcétera, y que a través de la historia de la humanidad, Señor, una y otra vez, Señor, vemos en cada generación cómo se levantan generaciones, se levantan linajes, que menosprecian, Señor, tu presencia, tu nombre, y lo blasfeman. Amado Señor, vivimos en tiempos bastante difíciles, pero aun cuando tú tienes el control sobre todas las cosas, Padre, tú permites que el hombre decida sobre su decisión, el hacer el bien o hacer el mal, y es más fácil. Tu palabra lo declara, porque dice que el corazón del hombre de continuo está siempre pensando en el mal. Amado Dios, ayúdanos en esta noche, Señor, a profundizar un poco en tu palabra, para que salgamos de aquí nutridos, Señor, después de haber escuchado tu palabra y después de haber puesto todas nuestras, quizás nuestras angustias, Señor, nuestras peticiones de oración en tus manos. Ayúdanos en esta noche, que tu Espíritu Santo nos dirija y que sea nuestro Maestro en Cristo Jesús. Amén. Dios tiene el control, ¿verdad?, de todo, de todas las cosas. Hemos hablado acerca de qué es lo que domina este mundo, y vemos que hay un príncipe. El Señor Jesucristo lo reconoció así también, dice el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, que ya ha sido pues condenado, ¿verdad? Ya está listo para el juicio final. Entonces, Dios existe, ¿verdad? Queremos en esta noche declarar que nuestro Dios tiene el control sobre todo. Aún todo lo que pasa, dicen por ahí que aún, y yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿verdad?, cosas malas le pasan a personas buenas. Y usted lo va a escuchar en el mundo también, ¿verdad? De que tarde o temprano alguien va a escuchar que dice que cosas malas le pasan a personas buenas. Y a los malos parece que nunca les pasa nada malo. Pero su fin, ¿verdad?, todo aquel que procede mal, termina mal. O sea, eso lo vamos a ver también, ¿verdad?, en la historia bíblica y en los testimonios seculares también. Nos vamos a encontrar con personas que hacen el mal, y parece que nunca les va a llegar el juicio. Y sin embargo, aquellos que hacen el bien y se esfuerzan, parece que les llueve sobre mojado, les viene una, les viene otra, les duele aquí, les duele allá, y cuando no es enfermedad, es algo económico, es la familia, es el hijo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues es que en realidad la Escritura dice que no hay nadie bueno, todos somos malos, todos, no hay justo ni aún uno, y hay uno solo bueno, y es el Padre, dijo el Señor Jesucristo. Ni siquiera Él se atribuía, ¿verdad?, decir, oh, yo también soy bueno, ¿verdad?, sino que cuando le dijeron maestro bueno, Él dijo, no hay nadie que sea bueno, solamente el Padre es bueno. Entonces a todos nos va a suceder de todas estas cosas, mis hermanos. Pero, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces en las situaciones que estamos viviendo, especialmente en estos tiempos, a veces llegamos a pensar que Dios perdió el control, o que Dios no tiene el control sobre estas cosas. Por supuesto que las tiene, pues Él es el soberano del universo, Él lo crió, Él hizo absolutamente todo. Por la palabra de Él se sostiene el universo, dice Hebreos, y también dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, que Dios permite que sucedan todas estas cosas, siempre hay propósitos detrás de todo ello. Dios existe y es el único Dios verdadero, santo, puro, como la Biblia lo dice. Dice que Dios es soberano. Soberano es que no hay nadie más que dé una orden, no hay nadie más que decida, y Él puede cambiar a la hora que Él quiera, si a Él le place, y no hay nadie que le diga por qué lo haces o cómo debe de hacerlo. ¿Me entienden? Es como cuando usted en su casa, ¿verdad?, especialmente cuando el jefe de la familia se le respeta porque es el que lleva, ¿verdad?, es la cabeza, es el que manda, es el que dirige, es el que, ¿verdad? Entonces, y dice una cosa, y a veces
a lo mejor se va a equivocar, pero cuando Él manda, los demás obedecen. Amén, dijeron las hermanas. Decía mi patrón, ¿verdad? Me decía en algunas ocasiones cuando yo le hacía ver algunos errores y él estaba aferrado y él me decía, ¿quién es el patrón? Le digo, no, pues usted. ¿Verdad? Y le decía, pero no tiene razón, mire que dijo, aunque yo esté equivocado, dijo, pero yo tengo la razón. ¿Verdad? Y me decía, ¿verdad? Para que estuviera más convencido yo, me decía, la pluma, mijo, la pluma es la que pesa, es la que se lo cheque, pues. Soberano. Es el que decide, el que hace, porque tiene la capacidad, tiene la autoridad, porque puede. ¿Ustedes creen que Dios pudiera acabar este mundo y hacer otro nuevo si a Él le placiera? Sí, porque Él es Dios. Y hacernos como que nunca existimos. Dejarnos a nosotros en el olvido y volvernos como cualquier otra creación de Él, una piedra, una roca, algo que nunca tuvo razonamiento. Porque Él es Dios. ¿Puede hacerlo? Sí. No lo va a hacer porque va en contra de su naturaleza, va en contra de su justicia, va en contra de los planes que Él ya tiene y nos los ha dado a conocer. Por eso Dios permite tantas cosas, pero Él tiene el control. Ahí conocemos que Dios es soberano, porque Él hace como Él quiere, es omnipotente, porque no hay absolutamente nada que se detenga ante Él. Él tiene el poder para cambiar, para hacer, para decir. Es omnisciente porque lo sabe absolutamente todo. Entonces, en la soberanía de Dios, que es inimaginable, su poder, su grandeza, todo, Él es único en eso. Entonces Dios creó todo, creó los animales, los caballos, elefantes, tigres, todo, etcétera, todos los animales. Creó los cielos, la tierra, el mar, ¿verdad? Y a todo el linaje humano, todo lo creó Dios, todo, absolutamente todo. Entonces, Dios es amor justo. Dios quiere demostrar su ira, su poder. Puede parecer asombroso para nosotros, pero Dios quiere dar a ver su gloria. ¿Y cómo la demuestra? ¿Sabía usted que sin pecado, si no hubiese pecado en el mundo, entonces no pudiéramos ver la misericordia de Dios? ¿Ha pensado en eso? Si el pecado no hubiese entrado en este mundo, si nosotros no hubiésemos declarados como condenados a muerte por causa del pecado, entonces no hubiéramos conocido la gracia de Dios. No hubiera sido demostrada la gracia de Dios. Y es por eso que muchas personas se preguntan, ¿por qué si Dios sabía que el hombre, ¿verdad?, iba a ser arrastrado luego porque la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios, si tenía ese conocimiento, permitió todo eso? Porque Dios también tenía ganas de que sus criaturas, sus hijos, ¿verdad?, conocieran quién es Él, qué tan bueno es Él. Podemos verlo de esa manera. Entonces, un consejo sabio es jamás cuestionar a Dios. Y vamos a encontrar a muchas personas cuestionando a Dios, especialmente en estos tiempos. ¿Ha escuchado usted personas decir, y bueno, a veces hasta dentro de la misma familia, ¿verdad?, que no son creyentes, pero que saben que pastoreamos, que estamos aquí sirviendo, hasta ellos también se meten ahí en la bolita y a veces publican. Dice, a ver, ¿dónde están los pastores? ¿Verdad? En este tiempo que no deberían de andar, no tenemos que andarlo publicando, ¿verdad? Pero son los que más dificultades tienen para acercarse a una iglesia, porque dicen que luego le dan de comer al pastor y que vienen y dejan su dinero aquí. Entonces ahora quieren que ese dinero que han venido a dejar se les dé. Chistoso, ¿eh? Es curioso. Bueno, y se cuestionan a Dios. ¿Dónde está Dios que no puede acabar con esta pandemia? ¿Dónde está Dios que tanta guerra? O sea, a toda dificultad, ¿a quién se culpa? A Dios. Si realmente hubiera Dios, ¿verdad? O sea, quieren un mundo maravilloso, pero en medio de toda la perdición.
porque eso es lo que el hombre quiere, ¿verdad? Entonces, para nosotros, mis hermanos, nunca cuestionar a Dios por la situación que nos venga. No podemos decir, ay Señor, pues si yo, mira, yo te, ¿verdad? Como el fariseo aquel, yo diezmo de esto, del otro, hasta de las propinas que me dan, yo diezmo, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, yo nomás cuando de plano no puedo porque me llaman a trabajar porque voy a ganar tiempo y medio o doble, entonces, pero buscamos siempre el poner nuestra justicia o justificarnos delante de Dios. Entonces, no cuestionemos a Dios absolutamente nunca. Entonces, la Escritura dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos sus caminos. Todo lo que hace Dios es su voluntad. Dios, es único, es soberano, y ¿sabe qué? Debemos respetar su voluntad. Todavía, ¿verdad?, escuchamos muchas personas decretando, declarando, ¿verdad?, todo eso. Es bueno cuando declaramos, pero la palabra de Dios escrita, ¿verdad?, que está para nosotros, como que se convierten en promesas. Usted puede decirle a alguien, mira, lo que la Escritura declara acerca de la promesa que tú tienes, que yo tengo. Porque cuando leemos la palabra, entonces, ¿qué encontramos ahí? Encontramos ejemplos, buenos ejemplos para seguir. Encontramos ejemplos, malos ejemplos para no seguir. Pero también encontramos promesas que son para nosotros. Encontramos ahí también regaños de parte de Dios, donde el Espíritu nos está redarguyendo que debemos dejar cierto pecado. Entonces tenemos que ir en arrepentimiento y pedirle perdón, ¿me entiende? Entonces Dios es un Dios que hace su voluntad, y que muchas veces nosotros estamos tratando de obligarlo a hacer algo, ¿verdad? Y nos comportamos como niños caprichosos. Entonces, a pesar de que no estemos de acuerdo, nunca cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios es pecado. Y nosotros, ¿verdad?, debemos de tenerle temor, pero no temor de miedo, sino temor, o sea, de ese respeto, de esa reverencia, ¿verdad? Y saber que Él es digno de hacer lo que a Él le plazca. ¿Cierto o no es cierto? Y como hijos de Dios, nosotros debemos obedecerlo fielmente. Él manda que oremos sin cesar, ¿verdad? Que lo amemos a Él primeramente con todo nuestro corazón, que le demos la honra, que le demos la gloria, que le demos la alabanza, todo lo que a Él le pertenece, la victoria, ¿verdad? Y engrandecerlo cada día con nuestra alabanza, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? Después de 3 hojas vamos a orar en esta noche. Primero, el libro de Crónicas 29, versos 11 y 12. Mire lo que declara esta escritura. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor. Dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de ¿quién? Y Él hace como Él quiere, ¿verdad? ¿Qué hace usted con lo suyo? Y nadie le va a decir, ¿verdad?, que no tiene que hacerlo. Entonces, todo, absolutamente lo que existe, lo que hay. Dice: tuyo, oh Jehová, es el reino, y la altura sobre todos los que están por cabeza. Dice el verso 12: las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Hermanos, ¿se ha dado usted cuenta que hay una parábola ahí que el Señor platica, donde dice que va y consigue gente que venga a trabajar en la viña, ¿verdad? Hay un hombre que tiene una viña y sale temprano, como a las 6 de la mañana, y se consigue unos que vengan a trabajar, y conviene que les van a pagar el día, ¿verdad? En aquel tiempo un denario, eso equivalía al día de trabajo, al jornal. Y como vio que todavía eran muy pocos y necesitaba más, como a las 9 salió otra vez, ¿verdad? Y luego como a las 12, y luego por allá como a las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, imagínense. Y al final el Señor les dice, ok, le dice a su mayordomo, digo, quiero que le pagues, ¿verdad?, su jornal a todos estos trabajadores, comenzando con los últimos. Miren, los que llegaron al último,
Los que trabajaron ahí nomás poquito, una hora, a lo mejor nomás llegaron a inscribirse, tomar agua, ¿verdad? Y ya estamos listos. Ya nos vamos para la casa. Y le pagaron su día completo. Al ver esto, los otros que habían estado desde la mañana, ¿cómo se pusieron? ¿Es justo eso? Vi el rostro, la expresión de no, no es justo, ¿verdad? Es justo que cuando usted llega a su trabajo, ¿verdad? Y llega alguien más, usted ya tiene 20 años ahí, tiene señoría, y llega ahí alguien que lleva 3 meses y empieza a ganar y a tener todos los beneficios y a ganar el mismo sueldo que usted tiene. ¿Es justo eso? Cuando usted se da cuenta de eso, yo merezco más, ¿verdad? He sido fiel, ¿verdad? Nos dimos cuenta hace poquito que bueno, algo sucedió ahí con la internet, con Cox, y luego mi esposa fue y entonces dijo, somos años que hemos estado ahí de clientes. Y la joven ahí pues le ofreció, ¿no le gustaría tener una promoción? ¿Cómo no? ¿Verdad? Con los mismos servicios y todo eso, más barato. Le digo, qué bueno, gracias a Dios. Miren, entonces hay que ir a todos los demás a ver si nos... pero se quieren desquitar ahí con el agua. Ahí. Ya se desquitaron. Entonces, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque todo le pertenece a Dios, todo está en sus manos, las riquezas. Y a veces nosotros, mis hermanos, cuando vemos que hay quienes prosperan más que nosotros, algunos servimos al Señor, otros, ¿verdad? Y estamos entregados y sirviendo, y otros, y vemos que otros prosperan y decimos, ¿cómo Dios bendice a este y a mí no me bendice? Mira, yo ando renqueando de todos lados y este, ¿verdad? Nomás viene y se siente y está enterito y no hace nada, ¿verdad? Y espero que no estén pensando así, ¿verdad? Pero, alguien me decía que bueno, ¿verdad? Conceptos que a veces tenemos diferentes algunos, ¿verdad? Algunos piensan que la tribulación, la iglesia tiene que pasar por la tribulación, nosotros no creemos eso, ¿verdad? Y entonces dicen, todos los apóstoles murieron, el mismo Señor Jesucristo murió, dijo, por defender la verdad, todos los mártires que han dado su vida, han sufrido y todo ello, sí. Pero muchos también han entrado al reino de Dios sin sufrir nada, ¿verdad? Y han trabajado y han servido y han dado misioneros y les ha ido bien y todo eso y están ahora en el cielo o allá esperando el lugar cuando Jesucristo venga a levantarnos. Entonces no es una regla de que todos vamos a pasar por ahí, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces a veces de ahí se agarran para decir que tenemos que pasar por la gran tribulación porque de qué beneficio nosotros gozamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces Dios es Dios, es soberano y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Usted como padre puede beneficiar más al hijo más desobediente y luego los obedientes dicen, ¿llora? Pero ¿cómo le va a decir al papá? ¿Verdad? Si acaso tengo que pagarles por ser buenos hijos, ¿no? ¿Verdad? Beneficios tienen ya en la casa, protección, comida y muchas cosas. Salmo 115, versos 3 al 8 dice, y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso hacer, ha hecho. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Verso 7, tú diste alegría en mi corazón, más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay más fuera de Él. Tengo otras escrituras que hablan de este Dios grandioso, grande, ¿verdad? Dice Deuteronomio 32, 39 al 41, dice, ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, escuche bien, y yo hago vivir. Dice, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es Dios. ¿Ha escuchado usted la expresión a veces de algunos padres o madres que dicen, yo te traje a este mundo y yo te puedo echar para afuera de este mundo también? Si no lo ha escuchado, ¿verdad? Ya lo escucho. Pero Dios dice, ven ahora que yo soy Dios.
No hay dioses a mi lado, yo soy único, yo hago morir, yo hago vivir, yo hago hiero, yo curo, no hay nadie, no hay quien pueda librar, dice, de mi mano. Dice, cuando yo alzare a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Dice, si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatar el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Dios es así. Mía es la venganza, dice. O sea, nosotros no tenemos que tomar, ¿verdad? Dios siempre va a traer el pago a las injusticias. Entonces, Éxodo 4:11, cuando habla con Moisés, ¿verdad? Y le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo, mudo, quien le da vista o se la quita? Está hablando, ¿verdad?, de quién es Dios. Él tiene bajo control todas las cosas, absolutamente todo. Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 25, dice, al principio cuando se establecieron, dice que no adoraron al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Siempre que haya un pueblo, siempre que haya una familia que no honre a Dios, van a sufrir estragos. ¿Sabe por qué? Porque la ausencia de Dios, en la ausencia de Dios impera el mal. Eso es así. Entonces, aquí sucedió algo, ¿verdad? Dice que estos no le dieron no adoraron al Señor, a quien conocían y debían haberlo hecho. Sin embargo, dice que les envió leones que causaron estragos en la población. Salmo 103, verso 19, ya estoy terminando. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reino domina sobre todos. Sobre todos. O sea, nadie se escapa del reinado de Dios. Dice Lamentaciones 3, 37 y 38, dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Y el apóstol Pablo dice que Dios es quien pone en cada uno así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios es bueno. Romanos capítulo 9, versos 20 al 24. Respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para sus usos especiales y otras para fines ordinarios? Y dice el verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, ¿qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Sin embargo, Dios nos moldeó, Dios nos hizo y nos apartó para Él. Hechos capítulo 2, versos 22 y 23, el apóstol Pedro, hablándole a los israelitas, les dicen, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Termino con Filipenses 2, 10 y 11, donde dice que para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios tiene el poder de todas las cosas. Si estamos enfermos, Él puede sanar. Si Él quiere, si es su voluntad.
Y alguno preguntará, ¿acaso cuando un hijo está enfermo el padre no es que se goce? Pero los padres hacen lo que está a su alcance para que los hijos tengan la sanidad. A veces las situaciones que estamos viviendo tienen propósitos. El apóstol Pablo estuvo enfermo y él menciona que en 3 oportunidades le había pedido a Dios. ¿Y sabe cuál era la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Pablo era un hombre excelente, casi perfecto. Tenía escasez, tenía de todo. Había estado en angustia, en desnudez, en espada, ¿verdad? Una vez lo dieron por muerto y tantas cosas que sufrió el apóstol Pablo. Y entonces dice que había un aguijón, un mensajero de Satanás, dice la Escritura, que venía, ¿verdad?, que lo bofeteaba. ¿De qué manera? Si era en enfermedad o era cada vez que lo querían matar. Hasta ahora los teólogos no se ponen de acuerdo en todo ello y la Escritura no nos dice claramente exactamente qué es. Pero él estaba padeciendo. Sin embargo, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros permanecer cerca de Dios? Precisamente esas debilidades. Si nos sintiéramos lo suficientemente fuertes, entonces no necesitaríamos a Dios. Y es por eso que hay muchas personas que no se acercan a Dios. ¿Sabe por qué? Muchas veces cuando están en bancarrota, algunos corren a Dios. Entonces aquellos que están con bienes de este mundo, que tienen riquezas, que almacenan muchos billetes y muchas cosas de valor, ¿verdad? En ese sentido no necesitan a Dios, confían en sus riquezas. Aquel que goza de buena salud, un día se le va a acabar, y cuando se le acaba, puede correr a Dios, si no, no. Es triste, pero es la realidad en muchos. Pero Dios sigue teniendo el control, aun cuando parezca que eso no es así. Aun cuando parezca que el mundo está, como dicen por ahí, ¿verdad?, patas para arriba, y que hay violencia, y hay crímenes, y hay de todo. En la voluntad permisiva de Dios, Él lo deja pasar. Pero ¿sabe qué? El juicio está cerca. El juicio está cerca. Así es que cerremos nuestros ojos y cerramos este tiempo. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Nosotros estamos seguros, Señor, que tú tienes el control de todo. Aun cuando el mundo cierre sus oídos y piense lo contrario, para nosotros, tus hijos, tú eres nuestro Padre y tú eres, Señor, lo más grande que existe, que hay. Porque con tu sola palabra, Señor, tú ordenas todas las cosas. No tenemos ninguna razón, ninguna forma, Señor, de no creer lo que tu palabra dice, porque muchos de nosotros hemos experimentado tu presencia y tu trabajo realizado en nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Gracias porque podremos salir de este lugar bendecidos, sabiendo que tú eres grande, poderoso, soberano. Bendito sea tu nombre. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar este tiempo. Le pedí a mi hermano Mario, diácono de la iglesia, que nos dirige en este tiempo de oración, y vamos a orar juntamente con él, ¿verdad?